Hola, soy Iván W. Jiménez, diseñador de contenidos y anfitrión de este podcast. Pasado, presente y futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. En este espacio abrimos la conversación sobre el estado y destino de nuestra profesión, el diseño gráfico. Te recuerdo que este proyecto es realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Pasado, presente y futuro. Esa es la esencia de este proyecto. Hacer un recorrido, mi recorrido en el diseño gráfico en México, en la Ciudad de México, y conversar con colegas sobre el futuro de nuestro quehacer. Y hoy va a estar bien interesante este episodio. Vamos a hablar de revistas de diseño. Revistas de diseño a las cuales yo tuve acercamiento en la Ciudad de México, sabiendo o a sabiendas que probablemente y seguramente existieron otras publicaciones en todo el país. Tengo aquí en la mesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 publicaciones de diseño que yo conocí cuando estaba a punto de egresar de la universidad y a las cuales a algunas les di seguimiento por interés personal. Voy a hacer un recorrido, va a ser cronológico, tanto por su fecha de fundación como por la fecha en la que yo las conocí, ¿ok? Yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas entre 1994 y 1998. Una de las primeras publicaciones a las cuales yo tuve un acercamiento fue sin duda la revista A Diseño, fundada en 1991 por los hermanos Antonio y Rafael Iragorri. Creo que era la más popular, o quizá la que tenía mejor distribución. ¿Qué recuerdo de esta revista? Sin duda, para mí era un acercamiento al diseño comercial, al diseño publicitario. Era una revista en la que tú podías ver a estas grandes marcas haciendo o realizando comunicación, diseño, promoción, difusión, etc. Una publicación que creo que hasta hace 5 años todavía existía. Hoy ya me cuesta trabajo encontrarla. Probablemente lo que yo he detectado un poco es que se imprima cada vez que son los premios a diseño una, 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 una acción, debe ser una acción, más bien una idea, un proyecto propio de la revista. ¿Qué recuerdo? Que desde entonces que la conocí y que nunca cambió fue un diseño y una estructura muy formal, muy funcional, con muy poca experimentación, muy poca exploración, pero sí con contenido muy valioso para nuestra profesión. Una de las cosas que más reconocía y que más valoraba es que al final venían pequeñas notas sobre cuestiones de finanzas, de contaduría y legales. Por ejemplo, en este número vienen una serie de formatos para hacer contratos. Dice contrato de confirmación de proyecto, contrato con un trabajo independiente. Me parece que son tomados de este libro que se llama Formatos Legales y de Negocios para Diseñadores Gráficos. Sin duda, una gran aportación para nuestra profesión. Y yo no sé si incluso al final venía una página donde exponían el trabajo de... Ah, sí, aquí está. Justo el trabajo de un ilustrador o un diseñador, que en este caso es de Félix Beltrán, pero yo recuerdo que también era como un espacio para mucho talento joven. Soluciones cortas, también mucha apertura a la tecnología. Sí recuerdo, fíjense, esa parte muy hacia la tecnología. Y sin duda, pues es una revista que acompañó a muchos diseñadores de mi generación. Fundación 1991 por Antonio y Rafael Iragorri. Fue de las primeras que yo conocí y de las que tuve más contacto. En el año de 1998, cuando tenía yo ya esta idea de crear una revista de diseño que le hablara a los estudiantes sobre la realidad profesional, si bien a diseño lo hacía, pero sí pensaba que en ese momento estaba muy enfocada a profesionales. No la visualizaba tanto como a diseñadores, estudiantes, porque sí ya el contenido estaba muy profesional. Pero bueno, servía un poco como para tener este acercamiento.
Entonces yo quería una publicación que estuviera dirigida a estudiantes con un contenido muy hacia el que va a recién egresar con todos los miedos, con todas las preocupaciones pertinentes de la edad y del momento que vivíamos como estudiantes. Entonces empiezo a hacer una búsqueda sobre qué publicaciones existían. Probablemente, y bueno, me voy a ir aquí en orden cronológico. En esa búsqueda, una de las publicaciones que apareció fue de diseño, fundada en 1994 por Luis Moreno y Arturo Acosta. Es una revista que yo me acuerdo que en ese momento la visualizaba como muy hacia el diseño industrial y un poquito hacia la academia. Sin embargo, aquí en el tagline dice diseño, arquitectura y arte. Estas son las revistas que tengo solo de diseño. Honestamente, muchas las vendí, otras tantas las doné por una decisión personal de hacerme cada vez de menos cosas, tener menos cosas, ser menos acumulador. Y esta la conservé porque pues, tiene que ver con el diseño de México 68, 30 años después, ¿no? O sea, si hablamos de que son 30 años después, entonces esta revista es de 1998, costaba 30 pesos. Y también creo que a nivel de diseño, y creo que basta ver esto, a nivel de diseño era la menos favorita, digamos, ¿no? Sería la forma de expresarlo. La que menos impactó en mí. Sin embargo, pues tenía su utilidad, ¿no? La verdad es que tenía de pronto ahí como cosas de investigación, como esto que anunciaba en la portada, de dónde viene el diseño en, en lo que sucedió en México 68. Muy poca exploración, muy poca experimentación, diseño muy formal, probablemente hecha con una sola tipografía, insisto, muy formal, con sus citaciones, que eso pues, me hace hablar de una publicación académica. Y sí, bueno, mi menos favorita, pero también tuve mucha cercanía a ella. Creo que gracias a esta publicación conocí a Antonio Sereno, que era fotógrafo y que después nos volvimos, hubo mucha cercanía y una amistad con él. Bueno, este es de diseño, 1994, fundada por Luis Moreno y Arturo Acosta. Entonces, en ese año, 1998, cuando yo empiezo con la planeación de mi publicación en esta búsqueda, me encuentro a una que cambió mucho en la forma en que yo veía el diseño hasta ese momento. La revista Matiz. Cuando seguramente me fui a un Sam's a buscar a ver qué había, me encontré esta revista y dije, wow, ese es el camino que quiero seguir con mi publicación, ¿ok? ¿Qué significa esto? Exploración, mucho color, los tipos de contenidos, porque esta publicación tenía contenidos que no encontrábamos en las bibliotecas, que no encontrábamos en el aula, que muy pocos profesores, o si no es que ninguno, nos hablaban de este tipo de diseño. La revista Matiz, fundada en 1997 por Álvaro Rego, que también fue el creador de Mumedi, probablemente la primera tienda de diseño en la Ciudad de México, muy seguramente la primera. Y nos traía otro tipo de diseño con otros diseñadores que fueron muy influyentes, ¿no? Como April Grayman, como David Carson, como Neville Brody, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho diseño, bueno, Estados Unidos, pero sobre todo europeo, de los Países Bajos, que estaban en otras cosas. Unas portadas muy, muy atractivas. Por ejemplo, estas dos fue como de la última etapa de Matiz, que justo estamos hablando del 2000, el año 2000, y este es del año 2000, número 19, número 20, muy tecnológicas. Si te das cuenta también, las revistas mostraban el momento visual que estábamos viviendo en cada época. La primera revista que conocí de Matiz fue esta. Y yo cuando la vi dije, wow, qué portada. Una portada en la que incluso podría ser contemporánea, dado que está resuelta con collage, y hoy el collage todavía tiene su lugar en el espacio del diseño en esta ciudad y en este país. Y dije, wow, qué increíble portada, muy pulcra, muy pensada, muy graficada y muy bien fotografiada, incluso demasiada calidad este cabezal, porque alguna de las cosas que destacaba Matiz es que todos los cabezales eran diferentes.
desde ahí eh, yo ya veía el tipo de diseño que quería hacer, el tipo de diseño al cual quería yo enfocarme, en el entendido de que pues me gustaba mucho el diseño editorial. Esta es la única publicación, incluso tengo repetidas, mira, esta es la única publicación que tengo todos los números. Tengo desde el número 1 hasta el último que se publicó, que habrá sido el número 20. Mira, hasta repetidas tengo. Todos los cabezales diferentes, los tengo todos porque en realidad sí era muy fan de esa revista, demasiada exploración. Conocí diseñadores que admiraba y que admiraba mucho trabajo. ¿Qué fue lo que, además del diseño de ese número, lo que me impactó y lo que me gustó mucho es que fue mi primer número y estuvo dedicado a las mujeres, lo cual también me dio una línea editorial del tipo de contenido que yo quería hacer, que sí lo quería hacer incluyente, no en el sentido de una inclusión forzada, sino también como, pues que hubiera trabajo de hombres, de mujeres e incluso de jóvenes. Esta sin duda fue una publicación que cambió mi perspectiva del diseño gráfico. Pues vamos a seguir platicando de revistas. Recuerda que este proyecto es realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. 1998. La revista Lúdica, que tenía como presidente honorario a Vicente Rojo, y aparecen muchos diseñadores detrás de esta publicación, pero a quien identifico, y creo que muchos identificamos en su momento, es a Javier Bermúdez, quien también es responsable de la Bienal de Cartel en México. ¿Qué recuerdo yo de esta publicación? Que tenía un enfoque más hacia un diseño cultural, más hacia un diseño social, y sí, desde luego que al ser la publicación de la Bienal, pues mucho hacia el cartel, lo cual particularmente me gustaba porque también traía mucho diseño del mundo, pero mucho de esto de lo Japón, de Europa, de Europa del Este, poco de Europa Central, muy poco de lo pegado a España o Portugal, pero sin duda, y sí tenía un enfoque completamente distinto. Publicaba todas las vacas sagradas del diseño en México. Por ejemplo, aquí viene una entrevista o un artículo, veamos qué es. Parece más un artículo a Félix Beltrán, de nacionalidad cubana, que hizo una trayectoria en México. También era como de mis menos favoritas, pero sin duda sí le di mucho valor por lo que ya te comentaba de este acercamiento al cartel, que en el episodio anterior platicamos de que la síntesis que se aprende en la disciplina pues es muy importante. 1998. Por la misma fecha aparece DX, fundada en 1998 por Arturo Acosta. ¿Qué recuerdo de ella? Que muy grande, una revista muy grande, casi tamaño tabloide, o si no es que es un poquito más grande, en la que recuerdo percibía un poco el enfoque hacia la academia, muy hacia la conceptualización, muy a la formalidad del diseño, y, y no sé si puedo expresar, bueno, puedo expresarlo, pero no sé si me explique cuando use la expresión un diseño muy editorial, un diseño muy cuidado. En ese sentido, sí tenía esa parte que personalmente sí me gustaba, con mucha estructura, sí también, con un cuidado tipográfico muy atinado, pero sobre todo mucho juego de los blancos y mucho juego tipográfico. Guardo esta edición con especial interés. De hecho, tengo dos ejemplares porque está dedicado a la tipografía. Creo que también era un poco temática esta edición. Y repito, la guardo con especial interés porque tiene una franja en la parte inferior donde se pone el trabajo de diferentes tipógrafos. Y aquí tuve la oportunidad de que se incluyeran un par de tipografías mías, porque aunque no lo creas, he diseñado tipografías. Ya no lo hago porque pues, hay gente que lo hace de mejor manera.
Yo creo que por eso, mira, yo creo que por eso sentía esta parte como muy al diseño industrial, porque sí parecía que tenía un acercamiento ahí con el CIDI, que es esta parte de la escuela de arquitectura donde aprendes diseño industrial. Seven, Fuente Seven, diseñada por Iván W. Jiménez en el año 2000. Es una tipografía que diseñé para pantallas, se utilizó para televisión. Tengo la Socia, el año 2000, que es una tipografía que hice para la revista Entre Socios, que era la revista interna de TV Azteca. Hice una tercera tipografía, que fue la NO, que diseñé el alfabeto para que se utilizara en el cabezal de la revista y en algunas otras aplicaciones que se llegara a necesitar. Creo que por fechas, esa no alcanzó a entrar porque esta edición es del 2001. Las tipografías de TV Azteca fueron en el 2000 y la revista Eneo salió en 2003. Esta no la compraba tanto y sí tuve mi par de números, costaba 40 pesos. Fíjense, 2001 costaba 40 pesos. De diseño costaba 30 pesos. Recuerda que pues, era mi época un poquito como medio de estudiante o recién egresado. A diseño ya costaba 50 pesos por esas fechas. Esta no viene con claridad el año que es. Matiz, que estamos hablando del año 1998, mi primera revista. No viene el precio en la portada, pero por ahí debió andar entre los 30 y los 50 pesos. Recuerdo que por ahí algunos ejemplares sí costaban, mira, esta dice que costaba 35 pesos. Creo que ahí andaba en los 35 pesos. Este número de 1999, 35 pesos, era el precio, un preciazo. Bueno, en ese momento no era como tan accesible. Entonces tenemos, ya hablamos de diseño, al cronológico de mi vida como diseñador, de diseño, Matiz, para mí un parteaguas, muy a la par en mi vida, bueno, quizá un poquito antes lúdica, después de X. Y entonces, en 1998, cuando yo decido fundar mi revista, tuve acercamiento a estas 5 publicaciones. Fueron como la guía para yo decidir cuál diseño, cuál línea editorial quería seguir. Sin duda fue Matiz, sin duda fue este camino, tratando de construir el propio, pero sí el de la investigación, sí el de la exploración y sí el de incluso molestar, no molestar, sino incomodar un poco al lector. Este fue el primer número. La revista, esta maqueta yo la hice entre 1998 y 1999. Y yo andaba por todos lados con mi maqueta enseñándola. La revista se llamaba Nervio Óptico. Iba enseñándola por todos lados. Bueno, no es que en un principio la revista se llamaba Nervio Óptico y luego ya cuando se imprimió, bueno, cuando Javier García y yo decidimos publicarla, tomé la N de Nervio y la O de Óptico, así es como que se llamó NO. De pronto hay quien dice N0, pero en realidad es una O. Y la presentamos en un ciclo de conferencias. Así se presentó esta revista, fíjense. Se presentó en octubre del 2003 y en esas conferencias en Laboratorio Arte Alameda presentaron o fueron los padrinos de este proyecto Modern Dog y George Strae de Estados Unidos, Eric Martino, Ula Ula, Gabriel Martínez Meave, Jorge Alderete, estuvo la revista DX, estuvo 11 TV, estuvo la revista Fakir, Alejandro Magallanes y Lourdes Soletzi. Si ves, se alcanza a percibir algunos interiores muy alineada al estilo Matiz. Un poco podríamos haber sido considerados como los hijitos de Matiz. Sí, y no pasa nada. Eventualmente verás cómo tomamos nuestro propio camino y nuestra propia identidad. Nuria González, ella aparece en este número de Matiz dedicado a mujeres. Ella está en los interiores y cuando yo leo que ella estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿no? Universidad donde yo soy egresado, me acerco mucho a ella. No me acuerdo si la entrevisté o le pedí un texto. Ella escribió un texto y me presentó a mucha gente. Creo que una de las personas a las que he estado muy agradecido en mi carrera como diseñador es a Nuria. Me presentó a grandes diseñadores y diseñadoras y me abrió las puertas para conseguir entrevistas y eventualmente pues conseguir cosas como colaboraciones, por ahí de pronto uno que otro patrocinio. Mucho diseñador talentoso. Estaba yo explorando el uso del 3D y lo que te decía un poco incomodar al lector, pero era
era buscar esta parte explorativa. Creo que estamos viviendo una época del 3D. Mucho caos, mucho color. Sí, 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 por ejemplo, algo que tomé la conclusión era que quería una revista a todo color, en un muy buen papel, lo cual pues nos llevó a esforzarnos mucho. Mira, una entrevista que le hice a Rubén Albarrán, me acuerdo que me lo encontré en un evento del Museo de la Ciudad de México. Le dije, oye, te quiero entrevistar porque voy a hacer una revista. Y me dijo, va, y me dio su correo electrónico y entonces entrevistó a Rubén Albarrán. Le pedí imágenes, no me mandó nada. Imagínense, Rubén Albarrán, Café Tacuba, pues se entiende. Entonces ahí puse como unos espacios donde ahí en teoría tenían que ir algunas imágenes, porque no me mandó, pero sí me mandó su texto, su entrevista, me respondió. Clarisa Moura, una diseñadora que empecé a seguir de Argentina desde un principio. Gracias a un evento de Esquina Norte pude hacer una entrevista a David Carson, ¿no? Un referente para nosotros los diseñadores noventeros. Y hablábamos de muchas cosas divertidas. Aquí un artículo sobre los nacos. Siempre trataba de cerrar con un artículo con un tema divertido. Y recomendaciones, pues en ese entonces recomendábamos muchas páginas web, recomendábamos eventos, recomendábamos, eventualmente empezamos a recomendar libros, mira, páginas web, etcétera. Este fue el primer número de la revista Eneo. Y con este cerramos. Con este cerramos, que fue el número dedicado a el diseño industrial. Ya tomamos nuestra propia línea visual, nuestro propio estilo. Y ya platicaré exclusivamente de este número porque de cada página se hace una silla. Se hace una silla de la cual tú puedes después jugar con ella. Esta fue la revista Eneo. Recuerda que este proyecto, pasado, presente y futuro, es realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. 1991, 1994, 1997, 1998, 1998. Primer número de la revista Eneo 1998-1999 o primera maqueta, y dio a luz con la impresión en 1 octubre del 2003. En esa presentación con los diseñadores que ya te comentaba, apareció ahí, así de la nada de pronto, un personaje que después tendría una relación muy estrecha con él, Héctor Montes de Oca, un poco como con esta idea de conocernos y de pues, que conociéramos este proyecto que yo ya había conocido porque había tenido una reunión previa en la WIC con Paco Calles, y es la revista Tipo. Estoy revisando, yo había encontrado en mi investigación que se había publicado en el 2003. Sin embargo, leyendo aquí el legal dice marzo-abril del 2002. Una revista de tipografía enfocada 100% a esta disciplina, que en un principio era engrapada en duotono. Es interesante ver cómo cuando tú ves la portada identificas, o al menos ese es mi caso, el trabajo de quien lo hizo, que en este caso es claramente Jorge Alderete, ¿no? Gabriel Martínez Meave por las tipografías, el humor de Alejandro Magallanes, el arte popular de Oscar Reyes. Esta es una exploración, este es un Mr. Cone. Y la revista, no sé cuánto duró. Aquí esta edición, el del número 13, probablemente fue de las últimas. Llegó a costar 50 pesos. Pues este es un breve recorrido por las historias de diseño gráfico a las cuales yo tuve acercamiento. Por ahí una de las más famosas, importantes, que yo nunca vi y hasta la fecha no he visto, y creo que es la madre de todas estas, es Magenta, que tengo la fecha de fundación 1983, creada por el diseñador Felipe Covarrubias. Y ya a mediados de los 2000 en adelante aparecieron otras publicaciones ya digitales como Icono Magazine e Info D3. No solo como un blog o una página web, sino como una revista en formato digital.
Pues este es mi recorrido, revistas de diseño que personalmente fueron inspiración para mi proyecto NO y que eventualmente pues, dio pauta a otros proyectos personales. Es una lástima que ya no existan, pero incluso yo, si tuviera la oportunidad de reeditar y reimprimir una revista de diseño, la verdad es que lo pensaría 10 veces, haría otras cosas más allá de una revista, pero no he dejado de crear contenido. Justo esto es contenido, diseño y creación de contenido. Que si el canal sea otro, pues bueno, cambia, ya no en una revista impresa, pero sí en un podcast o en un video. Yo soy Iván W. Jiménez, diseñador de contenidos y anfitrión de este podcast. Recuerda que este proyecto es realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura. Recuerda seguirnos en Instagram en @IvánWJiménez, igual en TikTok, y nos encuentras en Spotify también como pasado, presente, bueno, en YouTube, pasado, presente y futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.